Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado pasión, controversia y muchísimas preguntas. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de ese supuesto romance fugaz, esa historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. ¿Fue amor verdadero? ¿O fue simplemente una estrategia de marketing brillante? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy, sin pelos en la lengua, analizando cada detalle y buscando la verdad impactante que se esconde detrás de esta relación. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis a fondo de sus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo y mucho, mucho más. Así que no se pierdan nada y hagan clic en el botón de suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y de Method Demir es una de esas que te atrapa desde el principio. Dos jóvenes guapos, talentosos y con una química innegable en pantalla. Protagonizaron una serie que arrasó, *Erkencicus* o *Pájaro Soñador* como la conocemos en muchos países de habla hispana, y desde el primer capítulo, la chispa entre ellos fue evidente. La gente se enamoró de su historia de amor, de sus personajes, Can y Sanem, y también, inevitablemente, de la idea de que ese amor trascendiera la pantalla. Y la verdad es que durante un tiempo pareció que así era. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, risas cómplices, miradas que lo decían todo. Los fans estaban eufóricos. Revistas del corazón, programas de televisión, redes sociales, todos hablaban de lo mismo, Can y Demet eran pareja. Era la confirmación de lo que muchos habían estado esperando. Pero, ¿realmente lo eran? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a medida que el tiempo pasaba, empezaron a surgir algunas dudas. La relación, si es que alguna vez existió, parecía más construida, más calculada. Las fotos eran siempre perfectas en lugares públicos, como si estuvieran posando para los paparazzi. No había instantáneas robadas, momentos de intimidad reales. Era como si estuvieran actuando incluso fuera del set. Además, la promoción de la serie era constante y muy agresiva. Can y Demet aparecían en todas partes, hablando de su amor, de lo bien que se llevaban, de lo felices que eran trabajando juntos. Todo encajaba a la perfección para mantener el interés en *Erkencicus* por las nubes. Y seamos honestos, funcionó. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Pero, ¿a qué precio? ¿Estaban sacrificando su intimidad, su vida personal, por el bien de la serie? ¿O estaban simplemente jugando un juego conscientes del poder que tenían para manipular la percepción pública? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Es probable que haya habido una mezcla de factores. Por un lado, es innegable que había química entre ellos. Pasar tantas horas juntos en el set, interpretando a una pareja enamorada, inevitablemente crea un vínculo. Es fácil confundir la ficción con la realidad, especialmente cuando eres joven, guapo y famoso. Pero también es cierto que ambos son profesionales inteligentes y ambiciosos. Sabían que un romance real o fingido era una mina de oro para su carrera. Les daba visibilidad, los hacía más atractivos para las marcas, para los productores, para el público en general. En definitiva, era una inversión a largo plazo. Y luego, claro, está la presión de la industria del entretenimiento. Las cadenas de televisión, las productoras, los managers, todos tienen un interés en que sus estrellas sean lo más populares posible. Y un romance, aunque sea fabricado, es una forma segura de conseguirlo. Así que, ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos analizar son las evidencias, las pistas que nos han dejado a lo largo de los años. Después del final de *Erkencicus*, la relación entre ellos se fue diluyendo poco a poco. Ya no se les veía juntos, ya no hablaban el uno del otro en entrevistas. Cada uno siguió su camino, buscando nuevos proyectos y consolidando su carrera en solitario. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. Algunos decían que se habían peleado, que la relación había terminado en malos términos. Otros que simplemente habían cumplido su cometido y ya no necesitaban seguir fingiendo.
Con el tiempo, Can Yaman se fue a Italia a protagonizar Sandokan *, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en proyectos en Turquía. Sus caminos se separaron geográficamente, pero también profesionalmente. Y aquí es donde llegamos a la pregunta clave: ¿fue todo una estrategia? ¿Una farsa cuidadosamente orquestada? No podemos afirmarlo con certeza, pero hay indicios que apuntan en esa dirección. La forma en que se manejó la información, la falta de espontaneidad en las fotos, la sincronización perfecta con la promoción de la serie, todo parece indicar que hubo una planificación detrás. Pero también es posible que haya habido sentimientos reales, aunque amplificados y manipulados por las circunstancias. Quizás se enamoraron un poco, pero se dieron cuenta de que no era suficiente para construir una relación real y duradera. Quizás la presión de la fama, la falta de privacidad, las expectativas del público, todo eso fue demasiado para ellos. Sea como sea, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo la industria del entretenimiento puede crear ilusiones, de cómo puede manipular nuestros sentimientos y hacernos creer en cosas que no son reales. Nos enseña a ser más críticos, a no dejarnos llevar por las apariencias, a cuestionar todo lo que vemos y oímos. Y sobre todo a recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias contradicciones. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de esta experiencia, sacar nuestras propias conclusiones y ser más conscientes del poder que tienen los medios de comunicación para influir en nuestra percepción de la realidad. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la historia de Can y Demet es un culebrón de la vida real. Una mezcla de pasión, ambición, marketing y posiblemente un poquito de amor verdadero. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la necesidad de ser siempre críticos con lo que vemos y oímos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet estuvieron realmente enamorados? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí su apoyo. Y si les gustó, por favor, déjenme un me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahora vamos a ampliar la noticia para llegar a las 1600 palabras, manteniendo el estilo, tono y formato. Profundizando en la química en pantalla, ¿realidad o actuación maestra? La serie Erkencicus no solo fue un éxito de rating, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Can Yaman y Demet Özdemir encarnaron a la perfección a Candy Beat, un fotógrafo trotamundos con espíritu libre, y Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora. La trama, llena de giros inesperados, momentos cómicos y escenas románticas, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá del guión bien escrito y la dirección impecable, la verdadera magia residía en la palpable química entre los protagonistas. Desde el primer encuentro entre Can y Sanem, la tensión era palpable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de dobles sentidos, parecía anunciar un romance inminente. Los fans, ávidos de alimentar la fantasía, comenzaron a buscar señales fuera de la pantalla. Y no tardaron en encontrarlas. Las redes sociales como combustible de la especulación. Las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla de las especulaciones. Cada publicación de Can y Demet era analizada al milímetro, buscando mensajes ocultos, indirectas o cualquier indicio de una relación más allá de la profesional. Fotos de cumpleaños, felicitaciones públicas, comentarios en otras publicaciones, todo era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Los fans crearon cuentas dedicadas a recopilar cada detalle, cada interacción, cada gesto que pudiera confirmar sus sospechas. Se compartían edits de vídeos con escenas de la serie, acompañados de canciones románticas y mensajes de apoyo a la pareja. El hashtag #CanDemet se convirtió en trending topic mundial, alimentando aún más la histeria colectiva. El papel crucial de la prensa del corazón. La prensa del corazón, siempre atenta a este tipo de fenómenos, no tardó en sumarse a la fiesta.
Revistas y programas de televisión publicaban reportajes y entrevistas con Khan y Demet, indagando sobre su relación y buscando la confirmación tan ansiada. Las preguntas cuidadosamente formuladas buscaban generar titulares impactantes y mantener viva la llama del romance. En sus respuestas, Khan y Demet eran ambiguos, dejando espacio para la interpretación. Hablaban de la gran amistad que los unía, de la química que existía entre ellos, de lo mucho que disfrutaban trabajando juntos. Evitaban negar o confirmar rotundamente su relación, alimentando así la incertidumbre y manteniendo el interés del público. La estrategia de marketing, un juego peligroso. En retrospectiva, resulta evidente que la promoción de *Erkencicus* se benefició enormemente de la especulación sobre el romance entre Khan y Demet. Las cadenas de televisión y las productoras eran conscientes del poder que tenía esta narrativa para atraer a la audiencia. La posibilidad de que la relación trascendiera la pantalla generaba una expectación sin precedentes, convirtiendo cada episodio en un evento imperdible. Sin embargo, esta estrategia de marketing también tenía sus riesgos. Al jugar con los sentimientos del público, se corría el peligro de decepcionar a los fans si la relación resultaba ser una farsa. La presión era enorme tanto para Khan y Demet, que debían mantener la apariencia, como para los productores, que debían explotar al máximo el potencial del romance sin cruzar la línea de la manipulación. Las señales que sembraron la duda. A pesar del fervor generalizado, algunos detalles comenzaron a sembrar la duda. La perfección de las fotos, la falta de espontaneidad en sus apariciones públicas, la sincronización con la promoción de la serie, todo parecía demasiado calculado. Algunos observadores críticos señalaron que la relación carecía de la naturalidad y la imperfección propias de un romance real. No había discusiones, ni celos, ni momentos de vulnerabilidad. Todo era perfecto, como si estuvieran interpretando un papel incluso fuera del set. Además, la falta de continuidad en la relación después del final de *Erkencicus* alimentó las sospechas. Si realmente existía un amor profundo entre ellos, ¿por qué se distanciaron tan rápidamente? ¿Por qué no siguieron compartiendo momentos juntos, al menos de forma discreta? El impacto en sus carreras individuales. La relación con Demet impulsó significativamente la carrera de Khan Yaman. Lo catapultó a la fama internacional, abriéndole las puertas a proyectos en Italia y otros países. Su imagen se convirtió en sinónimo de galán turco, atrayendo a un público femenino ávido de romances y emociones. Por su parte, Demet Özdemir también se benefició de la fama generada por *Erkencicus* y la especulación sobre su relación con Khan. Consolidó su posición como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía, protagonizando nuevas series y películas que cosecharon un gran éxito. Sin embargo, también es cierto que la sombra del romance con Khan la persiguió durante un tiempo. En cada nueva entrevista, se le preguntaba sobre su relación pasada, dificultando que se la viera como algo más que la ex de Khan Yaman. ¿Amor verdadero o estrategia calculada? La incógnita persiste. Años después del final de *Erkencicus*, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue amor verdadero o una estrategia de marketing? La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que haya existido una atracción real entre Khan y Demet, una conexión que surgió de la convivencia en el set y la interpretación de una pareja enamorada. Pero también es probable que ambos fueran conscientes del potencial mediático de su relación y que la hayan aprovechado para impulsar sus carreras. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo fascinante de cómo la industria del entretenimiento puede crear ilusiones, de cómo puede manipular nuestros sentimientos y hacernos creer en cosas que no son reales. Nos enseña a ser más críticos, a no dejarnos llevar por las apariencias y a recordar que, detrás de cada celebridad, hay una persona de carne y hueso con sus propias motivaciones y contradicciones. Lo que sí es seguro es que su historia, real o inventada, seguirá generando debates y especulaciones durante mucho tiempo. Y es que al final, el misterio es parte del encanto. Ahora quiero saber sus opiniones. ¿Fueron embaucados por la magia de *Erkencicus* o siempre sospecharon que había algo más detrás de la historia de Khan y Demet? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.